¿Alguna vez te has sentido pequeño ante un gran desafío? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que no eras fuerte, capaz o lo suficientemente preparado para una misión que parecía imposible? Ahora imagina vivir en una tierra dominada por el miedo. Cultivas tu propia comida, pero con cada cosecha llegan invasores y se lo llevan todo, dejando solo hambre y desesperación. Año tras año, esta historia se repite. Su gente se esconde en cuevas y fortalezas, sin esperanzas de cambio. Fue en este escenario que un simple granjero, sin experiencia en batallas y sin un nombre importante, fue elegido para una de las hazañas más impresionantes de la historia. ¿Su nombre? Gedeón. Quizás mirándolo, nadie imaginó que podría liderar una revolución. Ni siquiera él lo creía. Pero esta historia no trata sobre la fuerza de un solo hombre. Se trata de cómo Dios transforma lo improbable en inolvidable. Gedeón vivió en una época en la que Israel parecía haber olvidado sus propias raíces. El pueblo, que había sido liberado de Egipto mucho antes, ahora se encontraba esclavizado de otra manera, por el miedo. Los enemigos, conocidos como madianitas, no necesitaban gobernar a Israel. Fue suficiente para aterrorizarlos. Cuando las cosechas maduraron, los invasores llegaron como una tormenta. Saquearon los campos, destruyeron todo y dejaron solo un rastro de desolación. Los que alguna vez fueron fuertes, ahora vivían escondidos. Y fue allí, en medio del miedo, donde resonó la voz de Dios. Pero, curiosamente, no lo llamó un gran guerrero. No eligió rey ni líder ya conocido. Llamó a un hombre que se escondía. En el silencio de un granero, Gideón amasaba el trigo, tratando de proteger lo poco que quedaba. Estaba solo, rodeado por el miedo que dominaba a su generación. Pero de repente, una presencia inesperada interrumpió su rutina. Un ángel se apareció ante él y le dijo algo que le pareció absurdo. «El Señor está contigo, valiente». ¿Corajudo? ¿Cómo podría llamarse así a alguien escondido? Gideón no lo sabía, pero ese simple saludo cambiaría su vida para siempre. La historia que estaba por suceder demostraría que el verdadero poder no está en la fuerza del brazo, sino en la fe de quien lucha. ¿Y tú? ¿Qué harías si Dios te llamara a algo mucho más grande de lo que imaginabas? Antes de continuar, quiero pedirte un favor rápido, pero que marca la diferencia. La mayoría de las personas que ven los videos aún no se han suscrito al canal. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido es valioso para ti. Entonces, ¿qué tal retribuir con un solo clic? Deja un me gusta y suscríbete ahora. Esto nos ayuda a traer historias y reflexiones más impactantes que marcan la diferencia. Tu apoyo fortalece este trabajo y permite llegar a más personas. Vayamos juntos en esto. Ahora, volvamos a la historia. La historia siempre ha celebrado a los grandes guerreros. Hombres nacidos para liderar, entrenados desde pequeños para la batalla. Reyes, generales y héroes que construyeron imperios y derrotaron a enemigos poderosos. Pero ¿qué pasa?
escondía. Para Gideón, eso no tenía sentido. Si Dios estaba con Israel, ¿por qué habían sido abandonados a la miseria? ¿Dónde estaban los milagros del pasado? El ángel no respondió con explicaciones, solo con un llamado. Ve y usa la fuerza que tienes para liberar a Israel de los madianitas. Gedeón no se veía a sí mismo como un libertador. Su familia era la más pequeña de su tribu y él era el más pequeño de la casa de su padre. ¿Cómo alguien tan insignificante pudo cambiar el destino de todo un pueblo? Pero Dios nunca eligió a las personas por su grandeza. Siempre eligió lo improbable. Aún así, el miedo no desapareció. Antes de aceptar, Gideón pidió una señal. Quería asegurarme de no estar equivocado. Preparó una ofrenda y la colocó sobre una roca. El ángel la tocó con su bastón, y de la piedra salió fuego que lo consumió todo. Ante esa visión, Gedeón comprendió que no estaba soñando. Pero su misión no comenzaría con una batalla. Antes de luchar contra los madianitas, tendría que afrontar algo más peligroso: la idolatría dentro del propio pueblo. Esa noche, Dios ordenó a Gedeón que destruyera el altar de Baal que existía en la casa de su padre. El pueblo de Israel no solo se había alejado de Dios, sino que también había comenzado a adorar a dioses extranjeros, creyendo que estas deidades podrían protegerlos. Gedeón obedeció, pero lo hizo de noche, temiendo la reacción de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando se dieron cuenta de que el altar había sido destruido, los residentes se alborotaron. Querían la cabeza del culpable. Pero el padre de Gideón hizo algo inesperado. En lugar de entregar a su propio hijo, desafió a quienes defendían a Baal. Si Baal es un dios, que luche por sí mismo. Y así, Gedeón se salvó. Su nombre comenzó a ser pronunciado entre el pueblo. El hombre que alguna vez se escondió ahora era visto como un líder en ascenso. Aún no lo sabía, pero esta era solo la primera prueba. Muy pronto, enfrentaría un desafío que cambiaría su vida para siempre. La fe a menudo se describe como un salto hacia lo desconocido, un acto de valentía absoluta frente a la incertidumbre. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se mezcla con la duda? Cuando el miedo habla más que la confianza. Gedeón no era un hombre incrédulo, pero tampoco era un guerrero intrépido. Desde el momento en que lo llamaron, su mente se llenó de un conflicto interno. ¿Qué pasa si no soy capaz? La inseguridad lo siguió como una sombra. E incluso después de recibir una señal clara de Dios, todavía no se sentía preparado para liderar. Era difícil creer que un simple granjero pudiera enfrentarse a un ejército enemigo y liberar a su pueblo de la opresión. Pero Dios no te eligió por tu confianza inquebrantable. Lo elegiste porque, a pesar de las incertidumbres, Él estaba dispuesto a escuchar. Incluso después de destruir el altar de Baal y sobrevivir a la ira de su propio pueblo, Gedeón todavía tenía dudas. Ya había visto un ángel, presenciado un fuego que consumió su ofrenda, pero su corazón seguía dividido entre el miedo y la fe. Por eso, antes de dar el siguiente paso, hizo una petición audaz. Si verdaderamente eres tú quien me guiará, dame una señal. La prueba que pedía era sencilla pero cargada de significado. Colocó un trozo de lana en el suelo y pidió que al amanecer la lana estuviera mojada por el rocío, mientras que el suelo a su alrededor permaneciera seco. Si eso sucediera, entendería que Dios estaba con él. A la mañana siguiente, Gedeón se levantó temprano y corrió hacia la lana. Cuando la levantó, estaba empapada. Tanto es así que, al girarlo, el agua se acabó, demostrando que algo sobrenatural había sucedido. Pero aún así, dudó. ¿Y si es una coincidencia? La duda aún persistía. Y luego, en un segundo pedido, le hizo un desafío opuesto. Esa noche, el suelo estaría húmedo y la lana permanecería completamente seca. Una vez más, Dios respondió. A la mañana siguiente, el terreno circundante estaba cubierto de rocío, pero la lana permaneció intacta. Fue suficiente. Ahora Gideón sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. Lo que le pasó a Gedeón no fue solo una prueba de señales. Fue un reflejo de lo que muchos enfrentan cuando son llamados a algo más grande de lo que pueden comprender.
La mente humana está entrenada para buscar certeza. Desde pequeños aprendemos que las decisiones necesitan lógica, una base concreta y seguridad. Pero la fe a menudo exige que confiemos antes de ver la confirmación. El problema no eran las dudas de Gideon. El problema sería si hubiera rechazado la misión por su culpa. Y este es uno de los mayores desafíos de caminar con Dios. Aprender a actuar incluso cuando el miedo insiste en paralizarnos. Ahora, con su fe fortalecida, Gedeón reunió un ejército. Hombres de tribus vecinas comenzaron a unirse a él. Después de todo, Israel ya estaba cansado de la opresión de los madianitas y anhelaba la liberación. Cada día se presentaban más guerreros. Cuando se contaron los números, había aproximadamente 32,000 hombres listos para luchar. Pero luego vino una nueva instrucción divina. Tu ejército es demasiado grande. La lógica humana diría lo contrario. Después de todo, los enemigos eran mucho más numerosos. Si quisieran tener alguna posibilidad de victoria, necesitarían a todos los soldados disponibles. Pero Dios tenía un plan diferente. Ordenó a Gedeón que hiciera un anuncio al ejército. Si alguien tiene miedo, que se vaya a casa. El resultado fue impactante. Miles de hombres se levantaron y abandonaron el campamento. El miedo se había apoderado de gran parte del ejército. Cuando el polvo se calmó, solo quedaban 10,000 soldados. Gedeón observó su reducido ejército, y antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa, Dios volvió a hablar. Todavía quedan muchos. La nueva orden era llevar a los soldados a un arroyo para beber agua. Allí Dios haría una selección aún más cuidadosa. Serían elegidos aquellos que se llevaran la mano a la boca para beber, sin perder de vista lo que les rodeaba. Pero aquellos que se arrodillaran completamente y metieran la boca en el agua, serían despedidos. Cuando terminó el recuento, solo quedaban 300 hombres. 300. Contra un enemigo que superaba a los israelitas en número, armas, entrenamiento y estrategia militar. Pero esta no sería una batalla decidida por la fuerza humana. Gedeón miró a su pequeño ejército y comprendió. Si ganaba con ese número, todos sabrían que la victoria no provenía de la habilidad de los hombres, sino de la intervención de Dios. Su confianza ya no estaba en las armas, el número de soldados o la experiencia en batalla. Su confianza estaba en la certeza de que Dios le había prometido la victoria. La duda no desapareció de la noche a la mañana. Pero en ese momento, Gedeón aprendió una de las lecciones de fe más valiosas. Actúa incluso cuando no te sientas preparado. Porque el verdadero coraje no está en la ausencia de miedo, sino en la elección de continuar a pesar de él. Se acercaba la noche, y la batalla que cambiaría la historia estaba por comenzar. Si esta historia está captando tu atención y trayendo reflexiones importantes, aprovecha para darle me gusta y suscribirte al canal. Puede parecer un simple clic, pero ayuda mucho a fortalecer este trabajo y seguir trayendo más contenido como este. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje con nosotros. Ahora sigamos con la historia. La oscuridad de la noche cubrió el campamento de Gedeón. El viento frío soplaba entre las tiendas y el silencio solo era roto por el sonido lejano de los enemigos durmiendo, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Ante una guerra inminente, cualquier líder sensato pasaría la noche planificando estrategias de batalla, estudiando las debilidades del enemigo, organizando tropas y afilando espadas. Pero Gideón no tenía esas preocupaciones. Su ejército era demasiado pequeño para que funcionara cualquier táctica militar. No poseía fuerza bruta ni ventaja numérica. Todo lo que tenía era una promesa. Esos 300 hombres no llevaban escudos ni lanzas. No tenían carros de guerra ni caballos. Sus armas eran tinajas de barro, antorchas escondidas y trompetas. Algo que, a ojos humanos, no tenía ningún sentido. Pero la lógica de Dios no es la lógica de los hombres. La estrategia fue simple, pero completamente inesperada. En medio de la noche, el ejército de Gedeón se dispersó alrededor del campamento enemigo. En el momento oportuno, todos rompieron sus tinajas, alzaron sus antorchas y tocaron fuertemente sus trompetas.
El sonido resonó a través de las montañas. Las luces aparecieron de la nada, creando la ilusión de que un enorme ejército los rodeaba. La reacción fue inmediata. El miedo se apoderó de los enemigos. En medio del caos, confundidos y desorientados, comenzaron a atacarse entre sí, sin darse cuenta de que el verdadero enemigo no estaba entre ellos. El terror los hizo huir desesperados. Sin tener que levantar una sola espada, Gedeón y sus hombres presenciaron uno de los momentos más impresionantes de la historia de Israel. Dios había cumplido su palabra. Pero la batalla no estaba del todo ganada. Muchos de los enemigos lograron escapar, incluidos sus líderes. Gedeón, ahora fortalecido por la confianza en la victoria, salió en su persecución. Con 300 hombres exhaustos, atravesó tierras áridas y hostiles, persiguiendo a quienes aún representaban una amenaza. En el camino pidió ayuda a algunas ciudades vecinas, pero solo recibió desprecio. Los líderes de las aldeas de Sucot y Penuel se negaron a ofrecer comida y refugio. Dudaban de que Gedeón realmente pudiera capturar a los reyes enemigos. No querían arriesgarse a apoyar a un líder que, en su opinión, aún no había conseguido la victoria. El orgullo y la incredulidad de estas ciudades les impidieron ver lo que Dios ya estaba logrando. Pero Gideón no discutió. Simplemente continuó su misión. Días después, finalmente alcanzó a los reyes madianitas y los capturó. La amenaza contra Israel había sido completamente eliminada. Fue entonces cuando algo cambió. El hombre que al comienzo de este viaje se veía pequeño, ahora regresó vencedor. El que antes dudaba de sí mismo, ahora tenía confianza. Y fue en esta confianza que surgió la primera señal de orgullo. Gedeón no olvidó el desprecio que sufrió por parte de las ciudades que se negaron a ayudarlo. En lugar de actuar con misericordia, regresó a Sucot y Penuel para ajustar cuentas. Se propuso castigar severamente a quienes dudaban de él. Su corazón comenzaba a seguir un camino peligroso. El pueblo de Israel, asombrado por su valentía, decidió que debía convertirse en rey. Fue el reconocimiento definitivo. El improbable hombre, que alguna vez tuvo miedo de aceptar su llamado, ahora era visto como alguien digno de gobernar. Pero, sorprendentemente, Gedeón rechazó el trono. Sabía que Dios era el único gobernante de Israel. Rechazar el título me pareció un acto de humildad. Pero luego hizo una extraña petición. Pidió a cada guerrero que le entregara parte del oro que había ganado. Con esta riqueza, creó un objeto sagrado llamado efod y lo colocó en su ciudad natal. Se suponía que este efod era un símbolo de victoria, un recordatorio de lo que Dios había hecho. Pero con el tiempo, se convirtió en algo completamente diferente. La gente empezó a tratarlo como objeto de adoración. Lo que debía ser un memorial de la fidelidad de Dios se convirtió en un ídolo. La historia de Gedeón nos enseña que la obediencia puede llevarnos a grandes logros, pero el orgullo puede alejarnos de nuestro propósito. Aún sin aceptar la corona, Gedeón comenzó a tomar decisiones que indicaban que, en el fondo, se sentía como un rey. Tuvo muchas esposas e hijos, algo común entre los monarcas. Su comportamiento ya no era el mismo que el de aquel humilde hombre que un día se escondió para moler trigo. Y así, la historia dio un giro peligroso. El hombre que había derribado el altar de Baal había sembrado sin darse cuenta un nuevo tipo de idolatría entre el pueblo. Y cuando su viaje llegó a su fin, el ciclo de desobediencia comenzó de nuevo. Pasó el tiempo y la victoria de Gedeón se convirtió en un recuerdo lejano. Durante años, Israel experimentó un período de paz. Las tierras que alguna vez fueron saqueadas ahora florecieron con abundantes cosechas y el miedo a los enemigos desapareció. Pero la historia de Israel siempre ha estado marcada por un ciclo repetitivo. La obediencia trajo bendiciones, la prosperidad llevó al abandono y el abandono resultó en un
el control. Sin perder tiempo, buscó a los hombres de Siquem, ciudad importante de la región. Hizo alianzas, convenció al pueblo de que debía ser rey, y para asegurarse de que nadie desafiara su autoridad, tomó una decisión cruel. Eliminó a todos sus hermanos. Los hijos de Gedeón fueron brutalmente asesinados. Solo uno logró escapar, pero no quedó nadie que pudiera impedir que Abimelec tomara el trono. Así, Israel llegó a ser gobernado por un hombre despiadado. Aquel que debía honrar la memoria de su padre, utilizó la fuerza para asumir un reinado que nunca debió existir. El pueblo que había sido liberado del dominio extranjero sufría ahora bajo la opresión de uno de los suyos. El liderazgo que comenzó con obediencia terminó en sangre. Y todo empezó con un simple error: la idolatría disfrazada de devoción. El ciclo se repitió una vez más. Durante un tiempo, Abimelec gobernó con mano de hierro. Su reinado estuvo marcado por conflictos, traiciones y revueltas. El pueblo, que antes había vivido en libertad, se encontró ahora una vez más prisionero de su propia elección. Pero, como todo aquel que intenta construir su imperio sobre la base de la avaricia y el egoísmo, Abimelec también encontró su fin. Se levantó una rebelión contra él, y en medio de la batalla, una mujer arrojó una piedra desde lo alto de una torre, golpeándole la cabeza. Herido, ordenó a uno de sus soldados que lo matara a espada, para que nadie dijera que había muerto a manos de una mujer. Así terminó su historia. El hombre que construyó su reinado sobre la traición y la violencia sufrió una muerte humillante. Pero el verdadero problema no era solo el gobierno de Abimelec. El problema más grave fue el corazón de Israel. Incluso después de todo lo que habían vivido, volvieron a cometer los mismos errores. Cambiaron la verdadera fe por rituales vacíos. Pusieron su confianza en líderes humanos en lugar de confiar en el Dios que los había liberado. El ciclo parecía interminable. Pero la historia de Gedeón nos enseña algo importante. La verdadera obediencia no puede ser solo momentánea. No basta con seguir a Dios en los momentos difíciles y olvidarlo cuando todo va bien. La idolatría no ocurre de repente. Se empieza poco a poco. Comienza cuando algo, ya sea un objeto, un deseo o una persona, ocupa el lugar de Dios en el corazón. Israel no ha logrado romper este ciclo, pero la pregunta sigue siendo: ¿somos diferentes hoy? La historia de la humanidad está marcada por un patrón peligroso. Cuando el poder cae en las manos equivocadas, se convierte en un arma destructiva. El deseo de gobernar puede corromper incluso a quienes alguna vez empezaron con buenas intenciones. Israel ya había pasado por tiempos de opresión. Primero, fueron los madianitas quienes los redujeron a la pobreza. Ahora el peligro venía de dentro. El pueblo, que había sido liberado, optó por someterse a un gobernante que no temía a Dios y que no gobernaba con justicia. Abimelec no heredó el carácter de Gedeón. Mientras su padre rechazaba ser rey, él anhelaba el trono. Su objetivo no era guiar a Israel, sino garantizar que nadie más pudiera ocupar su lugar. La primera señal de su sed de poder fue la traición a sus propios hermanos. Eran los herederos legítimos de la casa de Gedeón, pero Abimelec decidió que la única manera de garantizar su liderazgo era eliminarlos. Sin dudarlo, planeó una masacre. Uno a uno, sus hermanos fueron asesinados sobre la misma piedra, un acto brutal que demostró que no tenía límites para lograr su objetivo. Solo uno escapó. Jotam, el más joven, logró escapar. Pero antes de desaparecer, se paró frente a la gente y lanzó una advertencia. Contó una parábola sobre árboles que eligieron un espino como rey, advirtiendo que Abimelec traería destrucción para todos. Lo que parecía solo una historia enigmática, pronto se haría realidad. Ahora en el poder, Abimelec gobernó con mano de hierro. No dirigió sabiamente ni buscó el bienestar del pueblo. Su gobierno se basó en el miedo. Con el paso de los años, su crueldad se hizo evidente. Su gobierno se volvió cada vez más inestable, a medida que aquellos que anteriormente lo habían apoyado comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con un tirano. La ciudad de Siquem, que había ayudado a Abimelec a ganar el trono,
se dio cuenta de que había cometido un error. Lamentando su elección, comenzaron a conspirar contra él. Pero Abimelec no aceptó ser traicionado. Impulsado por el deseo de venganza, reunió sus tropas y destruyó completamente Siquem, quemando la ciudad y asesinando a sus residentes. La misma ciudad que lo había colocado en el trono sentía ahora el peso de su furia. Sin embargo, esto no fue suficiente para saciar su sed de sangre. El siguiente objetivo fue una fortaleza cercana, donde algunas personas buscaron refugio. Abimelec decidió acabar con ellos de la peor manera posible. Ordenó a sus soldados que cortaran ramas secas y las colocaran alrededor de la torre donde se escondían. Sin piedad, prendió fuego a todo. El fuego consumió el lugar, matando a todos los que se encontraban dentro. Su crueldad ya no conocía límites. Pero, como ocurre con todos los que usan el poder para su propio beneficio, su caída fue solo cuestión de tiempo. Abimelec marchó contra otra ciudad rebelde, decidido a repetir la masacre. Pero esta vez, su arrogancia se convirtió en su debilidad. Mientras atacaba una torre fortificada, una mujer desconocida subió a lo alto de la estructura y le arrojó una piedra de molino directamente a la cabeza. El impacto fue fatal, pero incluso al borde de la muerte, Abimelec todavía estaba preocupado por su reputación. Llamó a su escudero y ordenó: «Mátame con tu espada, no sea que digan que una mujer me mató». Y así terminó la historia del hombre que asesinó a sus hermanos para gobernar. Aquel que pensó que podía utilizar el miedo para mantener su reinado, acabó su vida humillado, derrotado de la forma más inesperada. Israel vio con sus propios ojos lo que sucede cuando se le da poder a un corazón corrupto. Abimelec fue un recordatorio de que el liderazgo no se trata de dominio, sino de responsabilidad. Un gobernante que busca solo su propia gloria, inevitablemente encontrará su fin. Pero la lección más dura de esta historia es que Abimelec no llegó solo al poder. Solo gobernó porque el pueblo se lo permitió. Eligieron seguir a un hombre que no temía a Dios, y al final pagaron el precio por esa elección. El ciclo de corrupción y destrucción continuó, e Israel todavía tenía mucho que aprender. La historia de Gedeón comenzó con dudas y terminó con triunfo. Al principio se vio a sí mismo como pequeño, incapaz e insuficiente. Pero Dios vio algo que nadie más vio. Usó a un hombre común y corriente para lograr una hazaña extraordinaria, demostrando que la verdadera fuerza no proviene de la cantidad de guerreros, de las estrategias humanas o de la experiencia, sino de la obediencia a su voluntad. Durante un tiempo, Israel disfrutó de paz. El ciclo de opresión parecía haberse roto. Pero lo que se suponía que sería un nuevo comienzo, se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. El problema de Israel nunca fueron solo sus enemigos externos. La mayor amenaza siempre ha estado dentro de la propia gente. Después de la victoria vino el acomodo. Las personas que una vez clamaron por la liberación comenzaron a actuar como si ya no necesitaran a Dios. El oro conquistado se convirtió en objeto de adoración, y la gloria que debía darse al Creador comenzó a dirigirse a los símbolos y tradiciones humanos. Gedeón, que había sido un ejemplo de valentía, sin saberlo, sembró un nuevo tipo de idolatría. Su hijo, criado en comodidad y abundancia, aprendió las lecciones equivocadas. Aunque Gedeón rechazó la corona, Abimelec la tomó por la fuerza, eliminando a cualquiera que pudiera representar una amenaza para su realeza. La gran lección de esta historia no está solo en las victorias, sino también en los errores. Israel fue liberado de la opresión de los madianitas, pero no pudo liberarse de su propia tendencia a la idolatría. Gedeón comenzó confiando en Dios, pero terminó creando un objeto que extravió el corazón del pueblo. Abimelec vio el liderazgo como un trono de dominio, no como un llamado a servir. El ciclo se repitió, como tantas veces antes. Y esta no es solo una historia del pasado. Hoy en día, el ciclo continúa. La humanidad todavía lucha con los mismos desafíos. El orgullo todavía ciega. La búsqueda de poder todavía corrompe. El deseo de reconocimiento todavía lleva a muchos por caminos destructivos.
Muchas veces buscamos a Dios en momentos de desesperación, pero cuando llega la paz, lo olvidamos. Al igual que Israel, intercambiamos obediencia por conveniencia, fe por seguridad material y dependencia divina por autosuficiencia. La idolatría ha cambiado de forma, pero sigue presente. Hoy, los altares no están hechos de oro, sino de ambición, ego y control. La obsesión por el éxito, el estatus y la influencia puede reemplazar fácilmente la búsqueda de la presencia de Dios. La historia de Gedeón nos muestra que confiar en Dios nos lleva a la victoria, pero olvidarlo nos lleva a la caída. La gran pregunta es, ¿seremos los que aprendemos de los errores del pasado o los que seguimos repitiéndolos? El destino de Israel estuvo determinado por sus decisiones. El nuestro también lo será. Y al final, la única certeza es esta: la gloria nunca pertenece al hombre. Cada victoria, cada liberación, cada transformación siempre será obra de Dios. Depende de cada uno de nosotros decidir si viviremos esta verdad o si continuaremos cayendo en el mismo ciclo, generación tras generación. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando contenido como este y llegar a más personas. Y si te gustó esta narración, seguro que el próximo video también te interesará. Haga clic ahora y continúe este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Nos vemos allí.